Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés García y esta es la solución al ejercicio 121 del capítulo 4 del libro de estática. Entonces, dice así, el ensamble mostrado en la figura se usa para controlar la tensión T en una cinta que pasa alrededor de un carrete en E. El collarín C se suelda a las varillas A, B, C y C, D, E. El collarín puede rotar alrededor del eje FG, pero su movimiento a lo largo del eje se evita mediante una rondana S. Y nos pide determinar, primero, la tensión T en la cinta y segundo, la reacción en C. Entonces, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Podemos ver que este es el collarín C, este cilindro gris. Aquí están las varillas ABC y aquí está la CDE. Podemos ver el tubo FG y aquí este cilindro chiquito va a ser la rondana S. Entonces, aquí podemos ver las reacciones que se generan en C. Estas de CZ y de CY se generan precisamente porque esto es un collarín y esto solamente permite movimiento a lo largo de su eje, a lo largo del eje X, y lo impiden el resto de ejes. Sin embargo, ¿por qué estas X acá? Porque esta rondana, aquí está, y el mismo ejercicio nos dice, aquí arriba, que su movimiento a lo largo del eje se evita mediante esta rondana, ¿cierto? También hay que poner los momentos, que son los que impiden que el eje rote. Entonces, en Z y en Y no va a rotar. Y el mismo ejercicio también nos dice que el collarín puede rotar alrededor del eje FG, o sea que no va a haber MX. Aquí también tenemos los valores de las distancias y de la fuerza y las dos tensiones que no conocemos. Entonces aquí también están las unidades y los mismos valores. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a sacar los momentos de la fuerza F y la tensión T con respecto a C. Entonces comencemos. Entonces aquí vamos a determinar las componentes de la fuerza F. Como podemos ver acá en este diagramita, la fuerza F solamente apunta a la dirección negativa de Y, por ende solo va a tener valor de Fy menos 6. En X y en Z no actúa, por ende va a ser 0. Y los vectores posición, que va a ser la distancia desde el collarín hasta donde se ejerce la fuerza. Podemos ver que en X no se desplaza, por ende va a ser 0. En Y se desplaza hacia arriba una distancia de 4,2 pulgadas. Aquí está. Y en Z se desplaza esta distancia de 2 pulgadas en el eje positivo de Z. Entonces aquí está 2. Por ende va a ser 0 en I, 4,2 en J y 2 en K. Ahora vamos con la tensión. Aquí podemos ver que la tensión se desplaza en el eje Z positivo y en el eje X positivo, ¿cierto? Por eso aquí vamos a tener los valores de T en X y en Z. En Y no se desplaza, por ende 0. Y lo mismo con el radio. Entonces, vamos a ver que en X se desplaza una distancia de 1,6 pulgadas. Aquí está. En Y se desplaza hacia abajo, en el eje negativo, una distancia de 2,4, por eso menos 2,4. Y en Z no se desplaza, por ende va a ser 0. Entonces, el vector posición sería 1,6i menos 2,4j y 0 en K. Ahora con estos datos vamos a hacer los momentos de la fuerza. Para eso establecemos estas matrices que tienen las direcciones, los vectores posición y las componentes de la fuerza. Y así nos deben quedar en IJ y K. Simplemente las vamos a operar y con eso vamos a obtener estos resultados de el momento que genera la fuerza F en cada eje. Entonces obtenemos que en X al operar va a ser de 12, en Y va a ser 0 y en Z también va a ser 0 libras por pulgada. Ahora los momentos de la tensión T, que son generados con respecto a C. Lo mismo, otra de las direcciones IJK, aquí están los vectores posición que ya dijimos y las tensiones. Entonces al operar también vamos a obtener que el momento que genera la tensión en X va a ser de menos 2,4 T. Recordemos que T no lo conocemos. En Y va a ser de menos 1,6 T y en Z va a ser de 2,4 T, positivo. Acá simplemente los puse sin la T para efectos de los cálculos que puse aquí, para todas estas ecuaciones con las fórmulas. Ahora, ¿qué procede? A hacer sumatoria de momentos en C, que entonces nos va a dar los momentos en libras por pulgada. Entonces simplemente sumamos la matriz del momento que genera F con respecto a C, el que genera T con respecto a C. Y hay que tener en cuenta los dos momentos que vimos al principio, que son MY y MZ, que son los que impiden que el collarín rote. Entonces aquí están nuevamente los valores y entonces vamos a decir que la sumatoria de momentos es igual a 0. Eso es importante. Entonces vamos a decir aquí que 12 menos 2,4t va a ser igual a 0. De aquí simplemente se despeja t
Y acá vamos a tener el resultado de 5 libras. Esta es la respuesta a la pregunta A, que nos pedía el valor de la tensión. Ahora, la sumatoria de momentos en Y, vamos a tener que 0 menos 1,6 más MY va a ser igual a 0. De aquí simplemente se despeja MY, la tensión ya se conoce y vamos a obtener un valor de 8 libras por pulgada. Y los momentos en Z va a ser lo mismo, también es igual a 0. Entonces, 0 más 2,4T más MZ va a ser igual a 0. Despejamos nuevamente MZ, ya conocemos la tensión y nos va a dar un valor de menos 12 libras por pulgada. Entonces, esta va a ser el momento generado en C. Va a ser de 0 en I, 8 en J y menos 12 en K libras por pulgada. Ahora rápidamente vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, que nos va a dar en libras. También recordemos por primera ley de Newton que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, vamos a tener que, según este diagrama, la tensión acá en X más CX va a ser igual a 0. De aquí despegamos CX y va a tener el valor de la tensión, pero negativo. Entonces va a ser menos 5. ¿Cierto? En Y, podemos ver aquí, CY apunta hacia arriba, la fuerza apunta hacia abajo, entonces se van a restar. Entonces, CY menos F va a ser igual a 0, se despeja CY y se obtiene el valor de la fuerza, que es de 6 libras. Y finalmente, la sumatoria de fuerzas en Z. Aquí tenemos que T es positivo, CZ también, entonces la suma de estos va a ser igual a 0, se despeja CZ y va a tener el valor de la tensión negativa también, entonces va a ser de menos 5. Entonces, las reacciones en C finalmente van a quedar así, de menos 5I, 6J y menos 5K libras. Entonces, de aquí ya podemos observar como conclusiones que las reacciones de CX y CZ tienen el mismo valor. Esto se debe a que las tensiones que se ejercen en el carrete ubicado en E tienen la misma magnitud de 5 libras. Una va en el eje X y otra en el eje Z. Por eso estos valores de CX y CZ, que son las reacciones, tienen un valor opuesto a las tensiones para mantener el sistema en equilibrio estático. También se observa que la reacción de CY es la mayor de las ejercidas en el collarín C. Ese tiene una fuerza de 6 libras. Se explica al notar que esta es la que se opone a la fuerza de 6 libras que va hacia abajo en el sentido negativo del eje Y. Y finalmente, lo que hemos dicho al principio, el collarín normalmente debería permitir un movimiento a lo largo del eje X, o sea, a lo largo del tubo FG, ya que solo cuenta con reacciones en Y y en Z para impedir que se desplace y que rote en estos sentidos. Si la presencia de la rondana S, el cilindro grisecito, el collarín podría realizar este movimiento a lo largo del eje debido a las tensiones y la fuerza que se le ejerce al sistema, y así rompería con el equilibrio estático. Eso es todo. Muchísimas gracias.